A medianoche, mi esposa me despertó de repente y me dijo que quería divorciarse. De inmediato saqué el acuerdo de divorcio, que había preparado desde hacía mucho tiempo, sin mostrar ni el más mínimo intento de retenerla. Ella se quedó atónita. Quizá no esperaba que yo también pudiera ser tan tajante. Me dije a mí mismo que la vida aún es muy larga, y que no es necesario forzarse a estar con alguien a quien no se ama, ni traicionarse por una persona que no entiende lo que es el amor. Últimamente, mi esposa suele tocar el piano durante toda la noche. Cada vez que lo hace son horas seguidas, aunque al día siguiente tenga que dar clases. Esa pieza nunca se la había escuchado antes. La melodía, melancólica y apasionada, acompañada de su perfil concentrado bajo la luz de la luna, me hizo recordar la primera vez que la vi en la preparatoria. Entonces, ella era la joven prodigio más famosa de la escuela, mientras yo no era más que un simple delegado de literatura de la clase vecina. Ya es tarde, descansa, mañana tienes que dar clase. Me acerqué y le hablé con acento agudo en voz baja. Sus dedos vacilaron un instante, pero siguieron deslizándose por las teclas. Duerme tú primero, cuando termine esta pieza iré contigo. Me quedé detrás, mirando sus hombros temblar levemente. El camisón azul claro que llevaba puesto era el que compramos para nuestro tercer aniversario de bodas. Y sin embargo, ahora parecía tan distante. Regresé a mi despacho y continué corrigiendo exámenes. Las letras infantiles de mis alumnos me recordaban que el tema de la juventud parecía no tener fin. Sin embargo, ya no lograba comprender a mi propia esposa. El sonido del piano seguía resonando en la sala de estar. Abrí un cajón para tomar otro montón de exámenes, cuando de repente cayó un sobre amarillento. Era algo que había encontrado la semana pasada al ordenar. Dentro había una fotografía. Un joven con una guitarra en brazos, sonriendo con desenfado. De fondo, el aula de música de la preparatoria, con varias guitarras colgadas en la pared. En el reverso estaba escrito: para Teresa. Crecimos, y solo la música fue testigo. Firmado, Alexander. Esa foto pensaba tirarla con otras cosas viejas, pero no sé por qué la conservé. Quizá porque nunca había visto a mi esposa en una foto con alguien, excepto en las de nuestra boda. De pronto, el piano se detuvo. Me levanté con intención de salir, cuando escuché un sollozo ahogado provenir del baño. Era un llanto muy leve, de no ser por el silencio de la medianoche. Quizá no lo habría notado. Me quedé inmóvil, sin saber si debía llamar a la puerta. Últimamente, ella siempre lloraba así, en lugares donde yo no pudiera verla. De día seguía siendo la profesora de música dulce y paciente, pero de noche parecía transformarse en otra persona. Mi teléfono vibró. Un colega me reenvió una noticia. El famoso músico Alexander regresará a su tierra natal para ofrecer un concierto en solitario. Mi corazón se estremeció. ¿Acaso ese no era el hombre de la foto? Los sollozos en el baño se apagaron poco a poco, y escuché los pasos suaves de mi esposa dirigiéndose al dormitorio. Cuando todo volvió al silencio, encendí mi teléfono y busqué su nombre. Resultó que él había sido uno de los músicos underground más conocidos de la ciudad. Hace 8 años se fue al extranjero a estudiar, y ahora se había convertido en un productor musical con cierta fama. Y justamente, hace 8 años, fue cuando conocí a mi esposa. Apagué el teléfono y miré por la ventana. Un insecto nocturno chocó contra la lámpara de escritorio, y luego salió volando apresurado. Exactamente como mi inquietud en ese momento. Profe, ¿qué canción aprenderemos hoy? Los alumnos rodeaban el piano con ojos brillantes. Mi esposa estaba a punto de responder, cuando por los altavoces del aula sonó una melodía familiar y extraña a la vez. Yo observaba desde el pasillo, a través del cristal. Sus dedos temblaban sobre las teclas. Era la nueva canción de Alexander, desde que anunció su regreso y el concierto. Esa pieza se escuchaba en todas partes. Profe, ¿le pasa algo?, preguntó una niña levantando la vista. Mi esposa se sobresaltó, dándose cuenta de su distracción. Forzó una sonrisa. No pasa nada, repasemos la canción infantil de la vez pasada. Al terminar la clase, en la oficina solo quedábamos nosotros dos. Ella estaba frente a la computadora. En la pantalla se veía claramente la página de venta de entradas para el concierto. Al verme entrar, cerró de inmediato, fingiendo ordenar sus planes de elección. ¿Quieres ir al concierto?, pregunté suavemente. Su cuerpo se estremeció un instante. Yo solo estaba mirando por curiosidad. Me senté frente a ella. Sobre la mesa había una taza de té de arándanos, su favorita, ya fría. Si quieres ir, puedo ayudarte a conseguir entradas. No es necesario. Yo no estoy interesada en esas cosas. Pero en su lista de reproducción del teléfono, solo había canciones de él.
Me tragué esas palabras y no dije nada más. Esa noche, dijo que iba al supermercado a comprar cosas. Pero yo sabía que en realidad se encontraba con Antonella. Porque el GPS mostraba que estaba en una cafetería. Desde que se difundió la noticia del regreso de Alexander. Solía reunirse con Antonella con frecuencia. Encendí la computadora. Y en el historial de búsqueda aún estaban las palabras clave. Alexander, primer amor. Así supe que, en aquellas noches de piano, no solo tocaba, sino que también hurgaba en su memoria. Recordé que, corrigiendo un examen hace unos días, un alumno escribió: hay personas que son como la brisa de primavera. Pasan de largo y jamás se vuelven a encontrar. Entonces lo elogié por la belleza de la frase. Y ahora lo entendía. Hay personas que, aunque se hayan ido hace mucho, en algún instante, pueden hacer que el corazón vuelva a doler como antes. Mi esposa regresó a casa muy tarde, cargando 2 bolsas de plástico. Había ofertas en el supermercado. Compré un poco más. Su voz sonaba ligeramente torpe. Tomé la bolsa en mis manos. Dentro, además de los artículos cotidianos, había un vestido negro de una sola pieza. Todavía llevaba la etiqueta puesta. Y su estilo no se parecía en nada al que ella solía usar. Bonito vestido nuevo, comenté. Sí, ya casi cambia la temporada, respondió. Ella apresuradamente colgó el vestido en el armario. Yo fui a ducharme. En el baño resonaba el agua cayendo. Encendí el teléfono. Y el cartel del concierto apareció de golpe ante mis ojos. El próximo sábado, a las 8 de la noche. En el Estadio Michel. En la foto, Alexander abrazaba su guitarra. Su sonrisa tan radiante como siempre. Comparado con la vieja fotografía. Parecía que apenas había cambiado. El agua se detuvo. Teresa salió envuelta en una toalla. Y al verme mirando el teléfono, su mirada se turbó un instante. ¿Todavía no duermes? Mañana tienes que levantarte temprano. Apagué la pantalla deprisa. Ah, sí, el próximo sábado tengo una reunión con colegas. Probablemente vuelva tarde. Ella vaciló un momento. Y luego asintió. Está bien, lo entiendo. Antonella era la mejor amiga de Teresa. Aquel año, cuando se hablaba de Teresa y Alexander, los ojos de Antonella se perdían un instante. No fue solo una ruptura simple. Alexander estaba a punto de irse al extranjero. Y en realidad los dos habían planeado ir juntos. Teresa incluso ya tenía preparado el pasaporte. Pero su madre, la tía Ana, al enterarse, se tomó un frasco entero de somníferos para chantajearla. Luego el médico dijo que sufría depresión. Lloraba todos los días. Y repetía que, si Teresa se iba, moriría delante de ella. Antonella bebió un sorbo de té. Alexander fue al hospital. Pero los llantos de la tía Ana lo asustaron. Y entonces ella lo dejó. ¿Así de simple se fue?, pregunté. Antonella sonrió con amargura. Antes de marcharse solo dejó una nota con la palabra, perdón. Y después de eso, la tía Ana comenzó a buscarle pretendientes. Tú fuiste el tercero. A los 2 anteriores los rechazó. Pero contigo, aceptó. Guardé silencio. ¿Sabes por qué? Antonella suspiró. Porque también eras profesor, de carácter tranquilo. Y lo más importante, tenías cierto parecido con Alexander en la preparatoria. Esbocé una sonrisa amarga. Así que, en realidad, yo no era más que un sustituto. La elección perfecta para que mi suegra estuviera tranquila. Con razón, todos estos años. Cada vez que había reuniones familiares. Su mirada hacia mí siempre llevaba un aire de satisfacción. Lo siento, dijo Antonella en voz baja. Quise contártelo hace mucho. Pero temía arruinar su relación. Ahora que Alexander ha vuelto, me da miedo. Me levanté. No pasa nada. Al menos ahora conozco la verdad. En el camino de regreso, empezó a caer una llovizna. En el festival anual de arte de la escuela. La voz del presentador apenas se apagó. Cuando el auditorio entero estalló en vítores. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial. El famoso músico Alexander. Con la canción Aquella Juventud. Yo estaba en un rincón tras el escenario. Escuchando los gritos emocionados. Él pasó a mi lado abrazando la guitarra. Aún con la arrogancia de sus días juveniles. Esa guitarra me resultaba familiar. Era la misma de la vieja fotografía. Al parecer, todos estos años la había llevado consigo a todas partes. En la primera fila, el cuerpo de Teresa se tensó por completo. Ese día había traído a sus alumnos a participar en el evento. Los niños, tras actuar, charlaban excitados. Pero ella no parecía escuchar nada. Solo miraba fijamente el escenario. Esta canción se la dedico a mi juventud. Y también a una chica que conocí. No sé cómo estará ahora. La voz de Alexander resonó en el micrófono. Y el preludio comenzó. Una melodía tan familiar que dolía. De pronto recordé que las noches en que Teresa tocaba el piano,
Era justamente esa pieza. Así que, ella siempre lo había recordado. Los hombros de Teresa temblaron. Una niña tiró de su manga. «Profe, ¿por qué llora?» Ella se apresuró a secarse las lágrimas, forzando una sonrisa. Debe de ser por las luces tan brillantes. Pero las luces del auditorio ya se habían atenuado. La canción continuaba. La mirada de Alexander recorrió al público. Y cuando se cruzó con Teresa, se detuvo claramente. Sus dedos temblaron sobre las cuerdas, casi errando el acorde. Un suspiro recorrió la sala. Para todos, la canción evocaba recuerdos juveniles. Pero solo yo entendía que no era una canción nostálgica, sino una carta de disculpa llegada con 8 años de retraso. Teresa se levantó de repente. Y tambaleante salió corriendo. Unos niños quisieron seguirla, pero ella suavemente los detuvo. «Voy al baño un momento. Enseguida regreso». Vacilé un instante. Y luego la seguí. Al final del pasillo. Los sollozos reprimidos provenían del baño. Demasiado familiares. Idénticos a los de aquellas noches frente al piano. Me quedé afuera, sin saber qué decir. La música, a través de la pared, ya era interpretada por otro. En ese momento, una silueta conocida salió apresuradamente por la puerta trasera del escenario. Era Alexander. Evidentemente también había oído el llanto. Y levantó la vista hacia aquí. Yo me di la vuelta y me marché. Hay escenas que no me corresponde presenciar. Como hace 8 años. Esta despedida y este reencuentro no eran míos. Cuando regresé al auditorio, la actuación ya había terminado. Y el presentador anunciaba el siguiente número. Pero el ambiente no se calmaba. Todos murmuraban, adivinando quién sería la chica de la canción. Hasta que la actividad finalizó. Teresa no volvió. Antonella se hizo cargo de los niños. Y les dio un caramelo a cada uno, diciendo que la profesora se los había encargado. A las 11 de la noche. Yo estaba acostado en la cama, cuando escuché el motor de un coche afuera. Miré por la ventana. Y justo vi a Teresa subirse a un auto desconocido. El conductor era Alexander. Cerré la ventana. Encendí la televisión, intentando desviar mis pensamientos. El noticiero transmitía sobre el Festival de Arte de hoy. El reportero decía que había sido la edición más exitosa del año. La cámara recorrió las filas del público. Y se detuvo en el rostro empapado en lágrimas de Teresa. Resulta que nuestro matrimonio se parecía a ese festival. Por fuera parecía un éxito. Pero por dentro escondía una amargura imposible de poner en palabras. Ya casi era la hora. Tenía que ir a recoger a Teresa. Mi suegra miró el reloj y me recordó. Hoy es el cumpleaños número 60 de tu padre. Nuestra familia había reservado un salón privado en un hotel cerca de la casa antigua. Teresa lo eligió a propósito. Dijo que era por el paisaje. Pero yo sabía que en realidad era porque quedaba cerca de la oficina de Alexander. No hace falta, madre. Dejé los palillos sobre la mesa. Ella dijo que vendría sola. Apenas terminé la frase, la puerta se abrió. Teresa entró. Y tras ella apareció una silueta. Todos en la sala se quedaron paralizados. Alexander llevaba una botella de vino. Me dijeron que hoy es su cumpleaños. Tío. Justo pasaba por aquí y vine a felicitarlo. Noté el gesto de desconcierto en Teresa. Bajó la cabeza. Y se apresuró a sentarse a mi lado, girando sin querer el anillo de platino en su dedo esbelto, que ahora le quedaba extrañamente suelto. Ven, ven. Mi suegro le sirvió vino con entusiasmo. Siéntate aquí. Era justo frente a Teresa. El ambiente en la mesa se volvió incómodo. Mi suegro no hacía más que beber, mientras Teresa no levantaba la cabeza. Ni siquiera había tocado los palillos. Ah, cierto, Alexander. De repente dijo mi suegro. Tócanos una canción. Alexander miró a Teresa. Mi suegro sonrió. Antes venías a menudo a casa a tocarle la guitarra, ¿no? Mis manos se cerraron con fuerza bajo la mesa. Esa frase dolió como un puñal en el corazón. Aprovechando el alcohol, Alexander fue a buscar la guitarra. Dijo, esta es una nueva canción que compuse. Se llama Perdón. La mano de Teresa tembló. Su anillo de bodas casi cayó. Quise sostenerlo. Pero ella se apartó con suavidad. En la canción había códigos secretos, que solo ellos dos entendían. Vi cómo las lágrimas de Teresa caían sobre el dorso de su mano, dejando una mancha difusa. Ya basta, ya basta. Mi suegra se levantó bruscamente. Él ya bebió demasiado. Será mejor regresar a descansar. La cena terminó de forma precipitada. Antes de irse, Alexander entregó a mi suegro 2 boletos. La próxima semana tengo un concierto. Espero que usted y la tía puedan venir. De regreso a casa, Teresa guardó silencio. Seguía girando su anillo de bodas.
como si de repente fuese demasiado pesado. Y a la vez demasiado ligero. Si quieres ir al concierto. Iré contigo. Rompí el silencio. No hace falta, su voz estaba ronca. No quiero ir. Pero yo sabía que sí iría. Igual que en la secundaria. Cada vez que Alexander actuaba. Ella se sentaba en silencio en la última fila. Eso me lo había contado Antonella. De noche, me quedé fumando solo en el balcón. El motor de un coche sonó abajo. Era Alexander que se marchaba. Condujo muy despacio. Y al pasar frente a mi casa tocó el claxon a propósito. La luz del dormitorio se encendió. Y enseguida se apagó. Apreté el cigarrillo hasta apagarlo. Y permanecí mucho tiempo en el balcón. Hasta que asomó el primer rayo del amanecer. Entonces vi caer algo de la mano de Teresa. Era el anillo de bodas. Ella lo recogió. Pero no se lo puso. Solo lo dejó en silencio sobre el tocador. En ese instante comprendí. Nuestro matrimonio. Como ese anillo. Ya no podía retener su corazón. Me quedé junto a la ventana, mirando la calle. Era la cuarta vez en el mes. Que Teresa decía tener que trabajar horas extras. Pero en realidad, se quedaba en un café con Alexander hasta la medianoche. En las fotos que Antonella me mandó. Ellos conversaban animadamente. Alexander seguía con ese aire despreocupado. De vez en cuando tocándole unas notas a Teresa. Y la sonrisa en el rostro de ella. Era más radiante que en cualquier momento en casa. Últimamente he pensado que quizá debería hablar con ellos cara a cara. Pero cada vez que llego a la puerta del café y veo esa expresión luminosa que hacía tanto no veía, me doy la vuelta en silencio. La vida debía continuar. Aún tenía alumnos que enseñar. El asunto del corazón podía esperar. A las 7 de la tarde, Teresa me envió un mensaje. Hoy iré con mamá al centro comercial. Quizá regrese tarde. Miré por la ventana. La lluvia caía con fuerza. En un clima así, mi suegra nunca salía. Pero igual le respondí. Está bien, cuídense. Al poco rato vi en la red social de Antonella una foto de ellos en el cine. Justo en la Plaza Luna. Dejé el teléfono, encendí la computadora. Y preparé la clase para el día siguiente. En la pantalla estaba la lección sobre el amor de Romeo y Julieta. Siempre me había gustado ese tema. Pero ahora ya no sabía cómo enseñar. Sobre la verdadera comprensión y el acompañamiento. A las 10, Teresa regresó. Traía un leve aroma a café. Y una mirada esquiva. El centro comercial estaba lleno. Mamá tardó en hacer compras y por eso llegué tarde, dijo al pasar. Yo seguí ordenando mis apuntes. La próxima vez iré con ustedes. Ella vaciló un instante. Luego se apresuró a entrar al baño. El sonido del agua resonaba. Y entre ello, pude escuchar sus sollozos ahogados. Que trataba con todas sus fuerzas de ocultar. Esta ya era la tercera vez en el mes. Cada vez que mentía, Teresa se encerraba en el baño a llorar. Quizá se sentía culpable. Quizá estaba luchando consigo misma. Pero lo más probable era que, al final, había reconocido que había elegido traicionar. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, golpeando el cristal con un sonido claro. Abajo, un coche pasó lentamente. Esa matrícula, demasiado familiar. El expediente en el cajón se había engrosado un poco más. Yo sabía que llegaría el día en que ya no pudiera cerrarse. Al igual que este matrimonio. Que inevitablemente llegaría a su fin. Pero antes de que ese día llegara, yo aún elegía el silencio. Porque había un dolor más profundo que la traición. Ver a la persona que amas con todo tu ser. Consumirse en otro amor. Quiero divorciarme. Aquellas palabras, en una mañana cualquiera de fin de semana. ¿Por qué las escuché salir de mi propia boca? ¿Con una calma tan extraña? En realidad, la respuesta llevaba tiempo dentro de mí. Pero aún quería oírla de sus labios. Teresa bajó la cabeza. Sus dedos apretando con fuerza la taza. Ese día estaba maquillada. El labial rojo anaranjado realzaba su rostro. Ese era el arreglo que siempre usaba cuando iba a ver a Alexander. No podemos volver atrás, dijo, con la mirada perdida hacia la ventana. La luz del sol atravesaba las cortinas finas, pintando en su rostro delgado un halo suave. Dejé mi taza de café. Y entré en el despacho. Ese cajón. El expediente que había pensado usar para desenmascararla. Ya no tenía razón de ser. Cuando volví a la sala, ella seguía en la misma postura. Solo que el café en su mano ya estaba frío. Y en la taza quedaba una marca borrosa de labial. Ya pedí al abogado que redactara el acuerdo, dije. Teresa levantó la vista sobresaltada. En sus ojos brilló una chispa de sorpresa. Tal vez no esperaba que yo aceptara tan resueltamente. O quizá le sorprendía que lo hubiera preparado desde hacía tiempo. ¿Quieres la casa o el coche? Continué.
Los ahorros los dividiremos a la mitad. ¿Quieres algo más? Su voz tembló. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? La miré. A la mujer que había estado a mi lado durante 5 años. Hubo un tiempo en que pensé que caminaríamos siempre juntos. Ahora comprendía que algunas personas, desde el principio, ya marchaban en direcciones opuestas. ¿Y qué quieres que haga? Sonreí con amargura. ¿Que te suplique? ¿O que me desgarre llorando? Ella bajó la cabeza. Las lágrimas mojaron su blusa. Lo siento. No hace falta disculparte. La interrumpí. Cada uno tiene derecho a perseguir su felicidad. Mañana vamos a firmar los papeles. De pronto se levantó. El taconeo sonó fuerte sobre el suelo. Pensé que diría algo. Pero solo apretó con fuerza su bolso y salió corriendo. La puerta se cerró de golpe. Su perfume quedó flotando en el aire, mezclado con el amargor del café. Asfixiante. Me quedé mucho tiempo sentado en el sofá, hasta que el teléfono vibró y me devolvió a la realidad. Un mensaje de un número desconocido. Yo cuidaré bien de ella. Quédate tranquilo. Miré el mensaje y solté una risa seca. Así que, ¿desde cuándo? Ya lo tenían todo planeado. El sol seguía tibio, dorado sobre el suelo de baldosas. Hace 5 años, en esta misma estación, nos sentamos bajo ese sol, hablando del futuro. Entonces, ella dijo que quería ver conmigo los atardeceres hasta envejecer. Me levanté y empecé a guardar cada recuerdo nuestro. Fotos, cartas, retratos de pareja, y aquella pequeña caja de música de madera que nunca llegué a entregar. Por dentro sonaba Für Elise. Era el regalo que pensaba darle en nuestro aniversario de boda. Ahora, nada de eso importaba. Salí al balcón, encendí un cigarrillo. Abajo, la calle llena de gente. Todos pasando de largo en la vida de los demás. 5 años de matrimonio. Y así, terminaban en una mañana común de fin de semana. Soltar resultó más fácil de lo que imaginaba. Quizá porque ya llevaba tiempo preparándome para este día. El trámite de divorcio fue más rápido de lo esperado. En un mes, Teresa y yo habíamos pasado de ser esposos a desconocidos. Profesor Daniel, ¿quiere salir a tomar algo? Antonella dudó al teléfono. Teresa, ¿cómo está últimamente? Se mudó con Alexander. Guardé silencio un momento. Y luego respondí. Es su elección, ya no tiene nada que ver conmigo. Al colgar, volví a ordenar el despacho. En un rincón había una caja polvorienta. Dentro estaban las cintas de vídeo de nuestra boda. Al abrirla, encontré también el álbum de fotos. En ellas, Teresa sonreía radiante, como si realmente fuera feliz. El sonido de un claxon llegó desde la calle. Miré hacia abajo. El coche de Alexander estaba detenido. Teresa bajó del asiento del copiloto y entró al edificio, seguramente para recoger lo que quedaba de sus cosas. Me puse el abrigo y salí. Sin querer cruzármela, caminé sin rumbo, hasta la vieja tienda de fideos. La dueña, al verme, por costumbre sirvió 2 raciones. ¿Hoy no vino la señora Teresa? Me quedé quieto. De ahora en adelante, solo estaré yo. Ella se sorprendió. Pero ayer mismo la vi aquí, con un hombre que tocaba la guitarra. Ella lloraba mucho, y ese hombre no paraba de pedirle perdón. Mi mano tembló. El caldo salpicó mi camisa. ¿De veras? No me suena algo bueno. La dueña suspiró. Oí de pasada que ese hombre decía que pronto se iría al extranjero. Y quería llevarse a Teresa con él. Pero ella no aceptaba, no dejaba de llorar. Dejé los palillos. Así que la historia tenía otro giro inesperado. Al regresar, vi que Teresa aún estaba allí, sentada en un rincón del despacho. Abrazaba la caja con las cintas de nuestra boda. Sus hombros temblaban. Llévate todo, dije. Ella levantó la cabeza. El maquillaje corrido en su rostro. Perdón. Pensé que no estabas en casa. No importa. Me giré para marcharme. Espera, Daniel. Su voz temblorosa. Me detuvo por la espalda. Hay cosas que creo que deberías saber. Me detuve, pero no me giré. Alexander está a punto de irse al extranjero para desarrollar su carrera. Dijo que quería llevarme con él. Empezar de nuevo. La voz de Teresa temblaba entre sollozos. Pero tengo miedo. Igual que hace 8 años. Todavía tengo miedo. Al fin la miré. ¿Y qué? Yo no lo sé. Se tapó la cara con las manos, llorando a borbotones. Aquel año fue mi madre quien me detuvo. Y ahora, soy yo misma quien no se atreve a dar el paso. Pensé que después de tantos años, me había vuelto valiente. Pero la verdad es que apenas he comprendido algo. Él, desde siempre, ha sido alguien capaz de dejarlo todo por su sueño. Y yo, jamás, he formado parte de ese sueño suyo. Se quedó paralizada, con lágrimas deslizándose por sus mejillas.
Pero yo creía que él había cambiado. Las personas no cambian. Solté una risa amarga. Al igual que tú. Que desde el principio hasta el fin. Solo lo has amado a él. Lo siento, su voz se fue apagando. No pidas perdón. Deberías darme las gracias. Gracias por hacerme entender. Que hay personas. Que siempre fueron simples transeúntes en mi vida. Se levantó abrazando la caja de cartón. Caminando tambaleante. Esa caja de música, era para mí, ¿verdad? La vi en el cajón. Sí. Seguí mirando por la ventana. Pensaba dártela en nuestro aniversario de bodas. A mis espaldas sonaron sollozos reprimidos. Y después pasos que se alejaban poco a poco. Cuando la puerta se cerró con suavidad. Me giré al fin y empecé a ordenar la casa. Fotos, cartas. Recuerdos acumulados durante 5 años. Ahora desparramados por el suelo. En la estantería del salón aún quedaba la foto de la Navidad pasada. Ella apoyada en mi hombro sonriendo radiante. Seguramente ella entonces pensaba en marcharse. En el balcón, las macetas de suculentas que solía cuidar. Estaban marchitas en su mayoría. Decía que me ayudaría a cuidarlas. Pero si ni siquiera pudo cuidarse a sí misma. ¿Cómo iba a cuidar de esas pequeñas plantas? Reuní todo en cajas. Sus guías de clase, los exámenes corregidos por mí. Las notas que escribimos juntos. En el último cajón encontré un viejo diario. En la primera página, escrita 3 años atrás. Hoy es nuestro 2º aniversario de bodas. Daniel me regaló una maceta de suculenta. Dijo que nuestro amor crecería en silencio. Igual que ella. Pero ¿por qué me siento vacía? Como una canción inconclusa. Como palabras que nunca llegué a pronunciar. Cerré el cuaderno. Recordé aquel día. Cuando elegí la planta que más le gustaba a Teresa. Al verla llorar. Creí que era emoción. En realidad era culpa. En el cajón de la mesilla aún quedaban las cartas manuscritas de cuando nos conocimos. Trazos torpes, rebosantes de un amor juvenil. Ella dijo que las guardaría con cuidado. No imaginé que de verdad nunca las tiró. Debajo de la cama hallé una caja. Dentro, el dinero que de joven había ahorrado a escondidas. Quería comprarme una cámara. Recordé que en mi cumpleaños pasado. Me preguntó qué deseaba más que nada. Cada detalle era como pequeñas cuchilladas. Hiriendo poco a poco mi corazón. Resulta que Teresa también había intentado. También quiso salvar nuestro matrimonio. Pero al final, ese esfuerzo no pudo con el peso de los recuerdos. En el armario, casi todo estaba vacío. Solo colgaba un vestido azul. El que le compré en el aniversario del año pasado. Dijo que era demasiado caro y no se atrevía a ponérselo. Ahí seguía, impregnado de un tenue aroma a rosas. Al entrar en la cocina, vi la cafetera en el rincón. Fue nuestro primer regalo de bodas. Prometió prepararme café cada día. Pero la máquina fue cubriéndose de polvo. Y ella dejó de tener esa intención. Ding dong. Sonó el timbre. Era la empresa de mudanzas. Señor, ¿todas estas cajas hay que trasladarlas? Sí. Señalé la montaña de cajas. Por favor, llévenlas a esta dirección. Era la dirección de la nueva casa de Teresa. Decir que enviaba esos recuerdos. Era como decir que se los devolvía. Guardarlos aquí solo me haría más daño. La casa se volvió desolada cuando se llevaron todo. Sin sus pertenencias. Ese lugar no era más que un cascarón vacío. Me quedé en el balcón. El viento frío haciéndome tiritar. Desde allí se divisaba medio ocaso. Ella solía decir que era su escena favorita. Pero ahora ya no la vería. Su nuevo balcón daba al este. Sonó el teléfono. Un mensaje de Antonella. Profesor Daniel, Teresa ya recibió las cajas. Está mirando las fotos y llorando mucho. Ustedes dos al final. No respondí. Hay lágrimas. Que no me corresponde secar. Al igual que hay paisajes. Que, una vez perdidos, se pierden para toda la vida. ¿Has cambiado toda tu información de contacto? La voz de Antonella por el auricular. Sí. Para empezar de nuevo se necesita un número nuevo. Hubo un largo silencio al otro lado. Teresa pregunta por ti cada día. Dice que se arrepiente. La pluma en mi mano se detuvo, dejando una mancha de tinta en el examen. Levanté la vista hacia la ventana. El cielo oscuro presagiaba lluvia. Profesor Daniel, dudó Antonella. Ella de verdad quiere verte. Aunque sea por última vez. Ya no es necesario. Cerré el cuaderno de exámenes. Dile que cuide de su salud. Colgué. Mi mirada cayó sobre el calendario de escritorio. Hoy coincidía con el concierto de Alexander. Quizá Teresa aún acudiría. Como en la secundaria. Cuando se escondía en la última fila. Mirando al muchacho sobre el escenario. A la hora del almuerzo, hojeando las noticias vi. El famoso músico Alexander. En su concierto de hoy. Recibió una propuesta de matrimonio de una fan en pleno escenario.
En la ilustración, una fan se arrodilla de un lado. Es una chica joven y hermosa. El teléfono vibró. Era un mensaje de Antonella. Teresa ya vio las noticias. Aunque solo sea una farsa. Se ha derrumbado. Apagué el teléfono y seguí cenando. En la pantalla del televisor del restaurante aún transmitían esa noticia. El presentador decía que eso sí era una verdadera fan. La cámara barrió el público. Y me pareció reconocer una silueta familiar. Por la tarde, en medio de una clase, el jefe de estudios vino a buscarme. Profesor Daniel, su esposa lo espera abajo. Ya me divorcié. Por favor, dígale que no. Pero el jefe dudó un momento. Y al final dijo: ella lleva bastante rato bajo la lluvia. Afuera, la lluvia arreciaba. Yo sabía que lo que más temía Teresa era mojarse. Cada vez que llovía, yo iba a recogerla al salir del trabajo. Un trueno estalló. Las luces del aula se apagaron. Los estudiantes se alborotaron, riendo. Les hice una seña para que guardaran silencio. Gracias a la claridad de la ventana, alcancé a ver una figura con paraguas en el patio. Muy bien, chicos. Terminamos por hoy. Después de recoger los apuntes para irme, descubrí una carta sobre el escritorio. Con mi nombre escrito. La letra era de Teresa. Dentro había un billete de avión. El destino, la ciudad que ella siempre soñó visitar. La fecha era hoy. Pero el vuelo ya había despegado. También había una nota. Este era el lugar al que prometí ir contigo. Ahora entiendo que hay personas que nunca se detendrán por nadie. Pero también hay quienes valen la pena para amar toda la vida. Perdóname, lo entendí demasiado tarde. Guardé la carta en un cajón, dispuesto a marcharme. Justo entonces, el teléfono volvió a encenderse. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Estás en la oficina? Te estoy esperando abajo. A través de la lluvia la vi. Teresa seguía allí. No llevaba paraguas. Estaba completamente empapada. El cabello pegado a su rostro. Idéntica a como era en nuestros años de pobreza. Daniel, por favor, solo quiero verte una vez. Apareció otro mensaje. Apagué el teléfono y tomé el maletín para irme. Al pasar junto al cubo de basura, vi un ramo de rosas marchitas por la lluvia. Los pétalos de color rosa, sus favoritos, estaban secos y encogidos. Era evidente que llevaba mucho tiempo esperando. Tanto que hasta las flores se habían marchitado. Al bajar, Teresa ya no estaba. Solo quedaban charcos en el suelo. Y algunos pétalos esparcidos. Resulta que sí existen personas que esperan hasta que caigan las flores. Al llegar a casa encendí el televisor. Las noticias aún hablaban de Alexander. Quizás, después de todo, él sí era un buen actor. Y nosotros no éramos más que espectadores en el escenario de su vida. La diferencia era que algunos seguían mirando. Y otros se marchaban en silencio. Profesor Daniel, tiene que venir de inmediato. La voz de Antonella sonaba apurada. Teresa está borracha, no deja de armar escándalo. Miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Afuera, la luna estaba oculta tras las nubes. La ciudad entera hundida en la oscuridad. Déjala descansar. Pero... dice que quiere verlo a usted. Hace un momento casi sale corriendo. Tuve que detenerla. Usted sabe, cuando bebe se pone muy terca. Suspiré. Mándame la dirección. Cuando llegué a casa de Antonella, Teresa estaba acurrucada en el sofá. En la mesa había varias botellas de licor fuerte vacías. Algo que antes jamás había probado. Daniel, viniste. Levantó la cabeza, con los ojos nublados. Sabía que vendrías. Antonella entró en silencio a la cocina, dejándonos solos. Solo una lámpara de pie iluminaba tenuemente la sala. Nuestras sombras se mecían en la pared. ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Por qué me bloqueaste? Tengo tantas cosas que decirte. Ya no tenemos nada que hablar. Sí, mucho. Se tambaleó al acercarse. Quiero decirte que me arrepiento. Cada noche no logro dormir. Basta. La interrumpí. Esas palabras ya no me pertenecen. Pero solo quiero decírtelas a ti. Las lágrimas rodaron por su rostro. Aquel día, en el concierto, al ver a otra pedirle matrimonio a Alexander. Comprendí. Él nunca fue lo que imaginaba. Solo piensa en sí mismo. Vive en su propio mundo. En cambio, tú, Teresa, no quiero seguir escuchando. Retrocedí un paso. Tú siempre pensabas en mí. Insistió. ¿Recuerdas? Cada vez que llovía ibas a buscarme. Cada vez que trabajaba horas extras, esperabas. Cada vez que estaba triste, estabas conmigo. Y yo, ni siquiera sabía por qué siempre preparabas café Blue Mountain. Porque dijiste que era tu sabor favorito. No. Negó con la cabeza, las lágrimas trazando un arco. Fue en nuestra primera cita. Me preguntaste qué quería beber. Y yo al azar dije Blue Mountain.
En ese entonces, mi mente estaba llena de Alexander. Ni siquiera lo pensé. Pero tú lo recordaste. Lo recordaste todos estos años. La miré en silencio. ¿Sabes? Su voz se quebraba. Lo más irónico es que, solo al perderte, entendí que era el amor. No eran promesas románticas, ni juramentos grandilocuentes, sino la compañía silenciosa. ¡Qué lástima! Lo comprendí demasiado tarde. Sonrió amargamente. No te pido perdón. Solo quiero que sepas que cada detalle que me diste lo guardo en el corazón. Fui demasiado tonta. Y hasta ahora lo veo. Dicho esto, su cuerpo tambaleó. Estaba por caer. Instintivamente la sostuve. Y un aroma familiar me envolvió. Suéltame. Oh, déjame abrazarte una última vez. ¿Sí? Apoyó su cabeza en mi hombro. Su voz era apenas un suspiro. Solo una última vez. La dejé descansar contra mí, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa. Hubo un tiempo en que ese abrazo era algo natural. Ahora, era una despedida. Perdóname, Daniel. Teresa sollozaba. Amé a quien no lo merecía. Y traicioné al que más lo merecía. Tras decirlo, se rindió al sueño etílico. La acomodé en el sofá. La cubrí con una manta. Antonella salió de la cocina. Y me tendió una taza de té caliente. Últimamente siempre está así. Cada vez que se embriaga, lo llama a usted. Espero que pueda cuidarla. Dejé la taza en la mesa. Me voy. Profesor Daniel. Antonella dudó. Yo miré por última vez a Teresa dormida profundamente. Y salí. El viento nocturno disipaba el olor a alcohol. Encendí un cigarrillo. El humo se deshizo en la penumbra. Al final, hay borracheras que no son por el vino. Dolores que no son por amor. Sino porque estamos demasiado lúcidos en el presente. Para arrepentirnos de las cegueras del pasado. Al día siguiente, Teresa estaba de pie en el despacho de Alexander. Su voz temblaba. Yo estaba fuera de la puerta. Y reconocí enseguida aquella voz. Fue Antonella quien me avisó. Me dijo que Alexander había regresado. Y que Teresa había ido sola a buscarlo. Ella estaba preocupada. Ir al extranjero es solo temporal. La voz de Alexander seguía tan indiferente como siempre. Cuando desarrolle mi carrera, volveré naturalmente. Seguía igual que antes. Teresa sonrió con amargura. Siempre eres así, dices irte y te vas. Escuché el ruido de una silla al arrastrarse. Por la rendija de la puerta. Vi a Alexander caminar hacia la ventana, de espaldas a ella. No lo entiendes. Es una oportunidad única. Allí el ambiente musical es mejor. Puedo cumplir mi sueño. ¿Y yo? La voz de Teresa se quebró. En ese sueño tuyo, ¿existo yo? La habitación quedó en silencio. Encendí un cigarrillo. El humo flotaba bajo la luz del pasillo. Teresa. Alexander se giró, su voz se suavizó. Lo sabes bien, la música es mi vida. Ya entiendo. De pronto Teresa habló con calma. Hace 8 años fue igual. Y ahora sigue siendo lo mismo. En tu corazón. Yo nunca he valido tanto como esas notas. Tienes que comprenderme, yo. No necesito comprender más. Ella lo interrumpió. Todos estos años pensé. ¿Y si hubiera ido contigo entonces? Hoy lo entiendo. El final sería el mismo. Tú siempre persigues tu sueño. Y yo, solo soy una viajera en tu vida. Apagué el cigarrillo. Y me disponía a marcharme. Ya había escuchado suficiente. Espera. La voz de Alexander sonó de repente ansiosa. No hagas esto, Teresa. Cuando me asiente allá. Volveré a buscarte, lo juro. No hace falta. Los pasos de Teresa se acercaban. Estoy cansada, no quiero seguir esperando. En estos años, alguien me mostró. ¿Qué significa de verdad que te importe? Lástima que lo entendí demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe. Teresa se quedó helada al verme. Fue Antonella quien me pidió que viniera. Le expliqué. Ella se preocupa por ti. Las lágrimas brotaron enseguida de sus ojos. ¿Has escuchado todo? Asentí levemente. Vamos, no vuelvas más. Desde dentro se oyó la voz de Alexander. ¿Has venido a reírte de mí? Me giré hacia él. No. He venido a verlo claro. Al hombre que atormentó a mi esposa 8 años. ¿Qué tiene de especial? Tú. Alexander se sonrojó de rabia. Ahora lo comprendo. Le dije con calma. No eres más que un ciego detrás de un sueño. Eres capaz de abandonarlo todo para perseguirlo. Pero nunca supiste por quién detenerte. Dicho esto, me di la vuelta. Detrás, se oyó el estrépito de algo al romperse. Quizás su rabia de nuevo. En el pasillo, Teresa me siguió. Espera. No detuve mis pasos. Gracias por venir. Su voz entrecortada resonó detrás de mí. Pero ya no tienes que preocuparte. Lo he visto claro. El ascensor sonó con un ding al abrirse.
Entré y pulsé el primer piso. En el instante en que las puertas se cerraban, la voz de Teresa llegó hasta mí. Tenías razón. Hay personas que desde el inicio solo son pasajeros en la vida. El ascensor descendió. Miré los números cambiar. De pronto recordé una frase. Hay personas que si las pierdes una vez, las pierdes para siempre. Pero también, a veces, perderlas es lo correcto. Al salir del edificio, una llovizna fina caía. Abrí el paraguas y vi a Teresa salir también. No llevaba paraguas, solo se quedó quieta bajo la lluvia, mirando hacia la ventana del despacho. La luz encendida, una silueta difusa, y el sonido de una guitarra. Alexander componía otra vez. Seguramente. Esta vez sería una melodía de despedida. Y Teresa, en esa lluvia de hoy, por fin comprendió el sueño vacío de 8 años. Como profesor, pedí una excedencia. La primera vez en mi vida que me tomó un mes. La razón era sencilla. Necesitaba silencio. Mi madre me llamó. Hijo, ¿de verdad piensas irte tan lejos? Quiero ir al mar una temporada. No te preocupes, volveré pronto. Miré el billete de avión sobre la mesa. Antonella me contó que cada día Teresa iba a la escuela. Se quedaba frente a la puerta de mi aula y luego se marchaba. Cuando supo que había pedido la excedencia, corrió enseguida, pero ya no alcanzó a verme. Hay palabras que, si llegan tarde, ya son tarde. Cuando terminé de empacar eran casi las 9. En el campus solo quedaban pasos dispersos. Con la mochila al hombro caminé hacia la salida. Desde lejos reconocí una silueta familiar. Teresa estaba bajo la luz de una farola. Parecía una niña perdida. Al verme, corrió apresurada. «Dicen que, ¿te marchas?» Asentí. «Sí, me tomaré un tiempo». «¿Cuánto?» «Un mes». Ella bajó la cabeza, la voz temblorosa. «¿Es por mí?» Sonreí suavemente. «No, no es por eso. Solo quiero ir a ver el mar». Ella levantó la cabeza de repente, con lágrimas en los ojos. «¿Me llevarías contigo?» «Como en la luna de miel. Cuando dijimos, ¿lo recuerdas? Me prometiste que algún día me llevarías a ver el atardecer más hermoso». «¿Cómo podría olvidarlo?», respondí en voz baja. Aquella vez, ella se apoyó en mi hombro, diciendo que quería recorrer el mundo, contemplar todos los atardeceres frente al mar. Hicimos tantos planes, pero al final, no cumplimos ninguno. «Lo siento», dije casi en un susurro. «Esta vez, quiero ir solo». Las lágrimas brotaron enseguida en Teresa. «¿De verdad, ni siquiera me concedes una mínima oportunidad?» Alcé la vista hacia el cielo nocturno. «Teresa», la llamé suavemente. «Hay algo que siempre quise decirte». Ella se secó las lágrimas, mirándome fijamente. «Todos estos años, te lo agradezco mucho. Gracias por enseñarme que amar a alguien a veces significa aprender a soltar. He dejado atrás las ilusiones que no debía tener». Se apresuró a añadir, con voz temblorosa. «Al fin he comprendido qué es lo que realmente vale la pena atesorar». «Lo sé». Sonreí. «Entonces te pido que también te perdones a ti misma. Hay heridas que solo sanan con el tiempo». «¿Y tú?», preguntó con un nudo en la garganta. «¿Tus heridas no necesitan tiempo también?» «Sí, también lo necesito». La miré. «Por eso debo ir a ver el mar. Dicen que el viento marino puede curarlo todo». Ella me observó con atención, las lágrimas cayendo en silencio. Bajo la luz de la luna, su figura se superponía con la de la joven que aún guardaba en mi memoria. Solo que ahora, los dos ya no éramos jóvenes. «Cuídate mucho», le dije en voz baja, y me di la vuelta para irme. «Espera». Sacó de su bolso una carta. «Esta es una carta que escribí para ti. Si en el camino te sientes solo, puedes leerla». La tomé y la guardé en el bolsillo. «Está bien. Debes volver». Su voz se quebró, era casi una súplica. No respondí, solo alcé la mano a modo de despedida. Al llegar a la puerta de la escuela, miré atrás una vez más. Ella seguía allí, bajo la farola, su sombra alargándose, como si quisiera alcanzarme con ella. Quizás irme era lo mejor. Como una hoja que se desprende de la rama. Tiene que vagar largo tiempo, antes de encontrar su lugar. 1 año después. «Profesor Daniel. Aquí todos los alumnos lo adoran», comentó con admiración una joven docente. No es raro que el director lo llame un tesoro. Solo sonreí y continué organizando mis planes de clase. La nueva escuela estaba en otra ciudad, muy lejos de mi vida pasada. Como el paisaje tras la ventana, todo era nuevo. En este año, había viajado a muchos lugares, contemplado muchos mares, y ahora entendía de verdad. Amar a alguien. A veces la mejor manera es que ambos puedan vivir mejor. «Profesor Daniel, lo buscan», asomó la jefa de departamento.
Una mujer llamada Antonella, dice ser una vieja amiga. Dejé los papeles y salí. Antonella seguía vestida como siempre. Pero ahora empujaba un cochecito. Donde dormía un niño. Vamos al café frente a la escuela. Señaló. El aroma del café ya no era como antes. Y no sabía si era mejor o peor. Como la vida misma, siempre cambiando en silencio. Teresa se va a casar. Dijo sin rodeos. Su prometido también es maestro de primaria. De buen carácter. Asentí despacio. Bien, ojalá sea feliz. ¿De verdad, no sientes nada de tristeza? Miré por la ventana. Las hojas de plátano oriental ya se habían vuelto doradas. Cada persona merece un nuevo comienzo. Antonella suspiró. La buscó por mucho tiempo. Hasta que hace medio año empezó a aceptar la realidad. Eso está bien. Bebí un sorbo de café y sonreí. Por cierto, tu hijo es muy lindo. Después de despedirme de Antonella, regresé al despacho. Abrí el cajón y cayó una carta. Era la que Teresa me había dado aquel día. Todavía no la había abierto. Quizás, ya era hora. Me senté en la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita. ¿Lo recuerdas? Ese día estabas tan nervioso que derramaste el café. Pero insististe en comprarme un vestido nuevo para compensarlo. Ahora que lo pienso, fueron esas torpezas y aquella ternura las que en realidad fueron la confesión más conmovedora. En este tiempo he comprendido que el amor no son juramentos ruidosos y grandilocuentes, sino la compañía constante y duradera. Lástima que lo entendí demasiado tarde. Y perdí a la persona que más valía la pena. Anoche volví a soñar contigo. Estabas sentado en el estrado, corrigiendo con atención los ejercicios. La luz del sol caía sobre ti, proyectando una sombra suave en la comisura de tus ojos. En ese momento, debí haberte mirado unas cuantas veces más. Te deseo felicidad. Firmado, Teresa. Doblé la carta y la guardé en el cajón. Quizás no la vuelva a abrir jamás. Primavera, el centro comercial estaba lleno de gente. Yo estaba en la sección de literatura de la librería, eligiendo libros de referencia para mis alumnos. ¿Qué tal este? Una voz familiar sonó detrás de mí. Me giré, era Teresa. Vestía un vestido claro. Parecía una chica de al lado. Si no fuera por el anillo de bodas en su mano, casi habría pensado que el tiempo había retrocedido. ¿Cuánto tiempo? Sonrió, aunque su mirada esquivaba la mía. Sí, ha pasado mucho tiempo. Tomé el libro de su mano. Siempre te gustó este, ¿recuerdas? Dijo en voz baja, con un dejo de nostalgia. He oído que en tu nueva escuela te va muy bien. Asentí. Sí, los alumnos son encantadores. Eso está bien. Bajó la cabeza para ordenar los libros en la estantería. Yo también me cambié a un jardín de infancia. Cerca de casa. Sabía que ese hogar, al que se refería, era el que había formado con su nuevo esposo. Antonella me había contado. Era un hombre amable y atento. Felicidades. Dije con sinceridad. Ella levantó la cabeza, con un leve temblor en los ojos. Gracias. En la caja había mucha gente. Solo permanecimos en silencio. Profesor Daniel. Una voz infantil sonó. Era Mateo, uno de mis alumnos. También ha venido a comprar libros. ¿Profe? Le acaricié la cabeza. Sí, estoy eligiendo algunos más para ustedes. Mateo miró con curiosidad a Teresa. ¿Ella también es maestra? Así es. Sonreí. Ella es maestra de preescolar. Teresa se agachó y acomodó las correas de la mochila de Mateo. Pórtate bien, haz caso al profesor Daniel. Es el mejor maestro que podrías tener. Por supuesto, contestó Mateo orgulloso. Después de despedirnos de él, salimos juntos del centro comercial. ¿Tomamos un café? Me preguntó con cautela. Negué con la cabeza. No puedo, debo volver a preparar las clases. Asintió levemente y sonrió con suavidad. Entiendo, no te molesto más. Cuídate, dije, dándome la vuelta para irme. Daniel, me llamó desde atrás. La vida aún es muy larga. Tú también debes vivirla bien. No me giré, solo levanté la mano en despedida. Tú también. Al salir del centro comercial, el sol brillaba con intensidad. El cielo azul y despejado. Igual que aquella primavera en la que nos conocimos. Solo que esta vez, habíamos aprendido a sonreír para decir adiós. Hay personas que, en realidad, solo son viajeros en nuestra vida. Pero precisamente esos viajeros son los que nos enseñan cómo, en lo que queda de camino, aprender a querernos mejor a nosotros mismos. Fin.